Hola, ¿qué tal chicos? Bueno, ahora sí, por lo menos está un poco más concurrida la cosa en este momento. ¿Me escuchan todos? Sí, se escucha. Sí, profe, se escucha. Sí, ¿Se escucha bien? sí. Bueno, perfecto, ahí está. Porque estaba solamente Nicolás en el otro Zoom y ahora, bueno, ahora ya somos unos cuantos. Bien. Y bueno, vamos a arrancar porque son 3 y 6 minutos ya. Acá estamos. Bueno, hoy tenemos que ver, chicos, y analizar la bolilla 13. 13 hasta el tema de extensión de la quiebra, que eso lo van a ver el viernes con la doctora Cereijido, ¿sí? Así que el viernes van a tener clases con ella. Yo preparé acá un PowerPoint que si ustedes estuvieron viendo, no sé si ya estarán subidas algunas clases también que han estado grabadas de estos temas, lo hice muy similar a esa clase de la adjunta de la doctora Cereijido para enfocar el tema, siendo que, bueno, a veces lleva un poco más de tiempo por el contenido que tienen estos puntos, pero bueno, la idea acá es dar un pantallazo de estos temas porque son temas que no son nuevos completamente, sino que vamos a hacer una sistematización, porque de algunos ya se ha hablado en la última parte, en la temática concursal preventiva, ¿sí? Sobre todo lo relacionado con la quiebra indirecta. Así que bueno, yo ahora les voy a compartir pantalla acá, para que sea un poco más, llevadero el análisis y más ameno también. Profesora, antes Esta es de la que primera clase que comience, ustedes tienen después de... Sí, no sé si tomó sí. lista justo entre cuando empezaba a hablar del Power. Disculpe. Bien. Para que lo que voy a hacer, entonces, bien, gracias, Natalia. Doctora, Sí, a mí me pasó lo mismo porque estaba en otra escucho, dirección de Zoom. Estaba en otro link de Zoom y recién veo que nos cambiaron de link y por eso recién ingresé. Sí, fue en toda la facultad, que el campus, hubo un problema con el campus en general. A mí me llegó un mail de la facultad a la mañana bien temprano que había habido un inconveniente, y después el mail que estaba publicado, el Zoom que estaba publicado, no había solo uno de los chicos, y me acaba de llamar la doctora Cereijido, el doctor Guillermo Garaguzo, avisándome de este Zoom. Así que yo les tomo por acá. Voy a ampliar acá. Rocío Serrano. Sí. Kevin Pasica. María Laura Presente, Russo. Kevin. Presente, Kevin. Bien. Bien. Esperen que hago así. Abril Sgrasuti. Presente. Bien. Camila César. Presente. Francisco Orni. Hola, doctora, presente. ¿Qué tal? Buenas tardes. Juan Cruz Porté. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Julieta Artazu. Presente.
Kevin está. Lucía Rosas. Presente, profe. Marianela Di Paola. Presente. Hola, buenas tardes. Lucía Facetti. Hola, perdón por la tardanza. Pensé que hoy no había clases. Acabo de llegar el trabajo. No. Disculpas. Perfecto. Lucía, ahí estás. Micaela Gómez. Presente, hola. ¿Qué tal? Natalia Álvarez. Sí, presente, profe. Bueno, Nicolás Oliver, que ahí lo vi, que es el que estaba en el otro Zoom. Nicolás. Rocío Quiroga. Presente. Rosana Datoma. Presente, profe. Trinidad Presti. Hola, presente. Hola. Y Jessica de Gras. Presente. Hola. Creo que mencioné a todos, ¿no es cierto? Son 18 participantes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. ¿Está bien? Presente. Bueno. Perfecto. Bueno, chicos. A ver, ¿cómo enfocar esta segunda parte en cuanto a este proceso concursal, ¿sí? También que comparte caracteres con lo que es el proceso concursal preventivo? Bueno, digamos que la quiebra la mayoría de las veces deviene de un proceso concursal, de un concurso preventivo que fracasó. Y allí tenemos lo que son las quiebras indirectas reguladas por el artículo 77, inciso 1, aunque ese mismo artículo 77 no menciona todos los casos, que ahora vamos a ver cuáles son, y que por supuesto en la mayoría de ellos, ante este devenir de esta quiebra inminente y sin solución preventiva, está la posibilidad del artículo 48 del salvataje para el caso de los sujetos que permitan el anclaje de ese instituto. Pero lo cierto que es, para empezar a hablar de quiebra, digamos que en todo lo que fue el sustento de nuestra ley argentina, cuando pasó del Código de Comercio del año 1962 y se reguló como una ley aparte, la 4962, si no me equivoco, independiente del Código Comercial. El Código Comercial preveía solamente la quiebra como posibilidad de proceso colectivo ante el caso de una insolvencia y del deudor no poder hacer frente a sus obligaciones. La realidad que eso no nos vamos a demorar hablando de todos los antecedentes. Luego fue receptado el Instituto del Concurso Preventivo. Y hoy por hoy, fíjense que de acuerdo a la ley, que la verdad que con la doctora Carnero quedamos muy satisfechas. Bueno, hubo bastantes ausentes, eso después no lo pudimos hablar con la doctora Cerejido ni con Guillermo, hubo ausentes en el parcial. Pero la verdad que la mayoría de los exámenes, lo que pudimos comprobar esta vez, que a veces, bueno, con el multiple choice por escrito uno no tiene esa idea cabal, de que realmente entendieron la materia, que entendieron esa concatenación de plazos, y en definitiva es lo que importa, ¿no? Porque después uno, para el caso puntilloso, va a ir a la norma, a la jurisprudencia, a la doctrina que hay para leer por meses estando sentado de esto, con todo lo que es la jurisprudencia, como siempre innova en esta materia,
pero que se ha entendido esta concatenación y el por qué y cuál es el objeto principal de esta ley argentina que tenemos hoy vigente de procesos concursales. Y si ustedes la ven a la vista y ya la tienen estudiada, la verdad es que lo que quiere el legislador argentino con esta ley es poder realmente hacer primar siempre la solución preventiva. ¿Por qué? Bueno, porque como se dice, la verdad es que tener un sujeto en quiebra, un fallido, que la verdad, ahora lo vamos a ver, la sentencia de quiebra es eminentemente liquidativa, hay una orden directa de liquidación de los bienes, y entonces, bueno, digamos que no es conveniente, no es lo buscado, porque esa persona luego deja un comercio, hay empleados que no pueden reincorporarse, hay una empresa que no sigue vigente en su funcionamiento, y bueno, en definitiva son valores que quedan menoscabados, que quedan cercenados y que no convienen a la sociedad en su conjunto. Entonces, desde ya, muchas veces lamentablemente la quiebra es el único remedio posible, pero la ley concursal con el concurso preventivo, con la posibilidad del salvataje, con el acuerdo preventivo extrajudicial, con las facultades del Grand and Power del artículo 52, y aún con las creaciones doctrinarias y jurisprudenciales, que ya algo lo pudimos mencionar, lo que pasa que da para bastante debate de fallos, con la figura del acreedor hostil y de la tercera vía, lo que se busca y lo que se fomenta es la posibilidad de dar una solución preventiva, ¿sí? de esta crisis que está afectando al patrimonio. Ahora, la crisis es la misma, el presupuesto objetivo dentro de lo que va a ser un concurso de una quiebra, que ya a esta altura todos lo sabemos más que bien, que es este famoso estado de cesación de pagos, que es un carácter ostensible y permanente, y con signos de esta permanencia exteriorizado, de no poder cumplir en forma regular y a tiempo y en las condiciones que se venían haciendo las obligaciones a cargo del deudor. Bueno, este presupuesto objetivo vale para una solución concursal preventiva y también para las quiebras, ¿sí? Sobre todo estoy hablando para las quiebras directas a pedido del deudor y a pedido del acreedor. ¿Por qué? Bueno, porque las quiebras indirectas son por fracaso del proceso concursal o por fracaso del acuerdo concursal, ¿sí? Entonces, bueno, digamos que ahí hay una relación de consecuencia ante un concurso que quedó chico, que no pudo, que no quiso, que no vio la forma de salir. Bueno, ahí no hay otro remedio posible, que es el dictado de estas quiebras indirectas. Entonces, ahora las vamos a ir desmenuzando. Tenemos en la ley así legisladas. Liliana Camelino, te anoto también acá entre los presentes, ¿eh? Acá veo algunos chicos que se vayan sumando, no importa, yo después los pongo en los presentes, así seguimos, no se preocupen. Entonces tenemos las quiebras directas, que pueden ser a pedido del deudor, artículo 77, inciso 3, o a pedido de acreedor, del 77, inciso 2, como bien ponemos acá. Las quiebras indirectas del 77, inciso 1, más allá de que este artículo omite algunos que ahora vamos a ver. Y por último tenemos las quiebras reflejas, que son las quiebras por extensión, que las van a ver el viernes, de los artículos 160 y 161. La del 160 es lo que se llama extensión automática, que es esta gravosa situación que les cabe a los socios ilimitadamente responsables por actuar en ese carácter y que entonces
bueno, al responder con su patrimonio por ser ilimitadamente responsables y no beneficiarse con una limitación de la responsabilidad, como lo tienen los tipos societarios de la 19.550, les cabe, ante la quiebra del principal, a estos socios, les cabe esta quiebra automática. Y después la del 161, que es la quiebra sancionatoria, es una quiebra a modo de sanción por algunos hechos cometidos, como abusos de control, etcétera, que ya van a ver, regulados en el 161 a modo de sanción, extensión por sanción. O, perdón, sanción por extensión de quiebra. Bien. Quiebra directa a pedido del deudor. Yo les pido que toda esta parte, este articulado de la ley, lo lean a partir del artículo 77. Lo lean los comentarios de la ley que ustedes manejan, si es Graciábile, si es Jungenbas. Estimo, bueno, no sé si ahora con esto de la pandemia está abierta la biblioteca, porque los 2 tomos de Jungenbas son muy completos en comentarios también y despejan muchas dudas. Pero lean la ley, porque es una parte de un articulado que uno lo pasa como entendiéndolo todo, pero digamos, hay que ir a los comentarios. En esta parte no hay que quedarse solamente con lo que la ley nos dice, sino que hay que ir un poco más a fondo de estos institutos y tratar de los artículos relacionarlos, etcétera. Quiebra directa a pedido del deudor. Ustedes vieron que en la clasificación, y esto es lo mismo, vale para cuando hablábamos de concurso preventivo, no existe una quiebra de oficio, ni de oficio por el juez, ni por el Ministerio Público, ni nada. Porque siempre lo comentamos, porque en un parcial, hace mucho tiempo ya, de los que tomábamos de verdadero o falso para fundamentar, habían puesto varios que sí podía ser el Ministerio Público. Nunca supimos de dónde salía esa información. Decíamos, pero ¿de dónde surgió esto? Capaz que había sido un malentendido de alguna clase o de alguna desgrabada. Porque, bueno, la realidad es que no hay ni concurso preventivo, pero tampoco quiebra dictada de oficio. Ni por el juez, ni por el Ministerio Público, ni por un síndico que actuó, salvo el síndico que busca su cobro de honorarios, que ahora lo vamos a ver, pero no hay una quiebra del tipo de oficio. Y fíjense que cuando estamos hablando de la quiebra peticionada por el propio deudor, yo acá marco este artículo importante, el artículo 82, que dice: la solicitud del deudor, y lo leo textual, de su propia quiebra, prevalece sobre el pedido de los acreedores, cualquiera sea su estado, mientras no haya sido declarada. ¿Sí? Acá también es entonces donde vemos, ¿se acuerdan del artículo 10 de la prevalecencia concursal preventiva? Esto de que el concurso preventivo puede ser presentado mientras la quiebra no haya sido declarada. Bueno, esto es un poco la réplica de este artículo 82, ¿no es cierto? Entonces, la solicitud del deudor prevalece sobre el pedido de los acreedores mientras no haya sido declarada la quiebra. ¿Y esto por qué? Esto se enrola con algo muy fundamental, porque ustedes dicen, ¿por qué dirá mientras la quiebra no haya sido declarada? Porque la quiebra pudo ser presentada, pero no declarada. El presupuesto legal de una quiebra es la sentencia de quiebra. Dicho, dado vuelta, es lo mismo. La sentencia de quiebra es el presupuesto legal de la quiebra misma. Es decir, y acá hay que marcar esta diferencia de tiempos, que se acuerdan que cuando hablábamos de concurso le dábamos mucho
mucho énfasis, así lo narrábamos, en cuanto a los efectos de la presentación, ¿sí? ¿Por qué? ¿Cuál era el efecto principal que tenía la presentación? Es decir, que yo hoy a la mañana redacté con mi abogado, fui al estudio del abogado en la calle tal, redactamos todo el concurso, dimos cumplimiento al artículo 11, y hoy el abogado agarró y hizo clic en la mesa receptora de escritos por todo este sistema de recepción de demandas y de escritos por toda la normativa de pandemia que ha hecho la Suprema Corte, y hoy mandamos el concurso preventivo. Hoy, 5 de mayo, yo puedo decir que los acreedores míos con causa o título anterior a la presentación concursal, anteriores, o sea, anteriores hasta ayer, los que eran acreedores con causa o título hasta el 4 de mayo, son acreedores concursales, acreedores que van a poder ir a verificar y a hacer efectivas sus acreencias una vez verificadas sobre el patrimonio y lograr un acuerdo conmigo. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque el efecto principal de la presentación concursal. En realidad acá en la quiebra tenemos que el presupuesto legal es la sentencia, entonces por eso el artículo 82 dice que la solicitud del deudor prevalece sobre los pedidos de quiebra mientras no hayan sido declarados. ¿Por qué? Porque yo puedo haber pedido una quiebra y que por mi propio derecho, o yo como acreedora pedírsela a mi deudor, sobre todo en esas se ve más todavía la tardanza y la demora entre el pedido y la sentencia de quiebra, y que el juez me diga, bueno, falta tal requisito, cumpla con aquello, lo mismo que pasaba, porque es una verdadera demanda esto del pedido de quiebra, ¿no es cierto? Y que entonces se demore entre el pedido y la quiebra. Entonces, la prevalecencia concursal del 82 relacionada con el 10, que es la misma cara, ¿sí? Son distintas caras, pero de una misma moneda, también vuelve a enfatizar sobre que se da prioridad siempre al concurso, y luego también se da lugar al propio pedido de quiebra del deudor por el que haga un acreedor. Luego tenemos que el deudor, en esta demanda de su concurso preventivo, tiene que cumplir con los presupuestos subjetivos y objetivos comunes al concurso preventivo, ¿sí? El presupuesto objetivo, dijimos, es el estado de cesación de pagos, que acá para la quiebra pedida por el propio deudor, va a ser igual, chicos, que el concurso preventivo. Va a funcionar esto a modo de confesión, ¿sí? Obviamente va a tener que narrar los hechos en que derivaron en ese estado de cesación de pagos, pero va a ser una confesión el propio deudor de este estado. Y después el cumplimiento de los presupuestos subjetivos, que son los mismos del artículo 2, de los deudores que pueden solicitar su concurso preventivo, son los que van a estar habilitados también entonces para solicitar su propia quiebra. Después el artículo 86 nos habla de los requisitos que tiene que cumplir el deudor en su propia demanda de quiebra, que son básicamente los incisos 1 a 7 del artículo 11, amén, por supuesto, de todos los requisitos comunes del 330, del Código Procesal Civil y Comercial, siendo una verdadera demanda. Puede hacerlo con un poder, con apoderado, con un poder especial, a través de abogado, lo va a poder hacer también. Y se dice que también tiene que quedar obligado a poner todos los bienes a disposición, por supuesto, porque por eso pide su propia quiebra y no un concurso. Entonces,
tiene que hacer una nómina de su activo, asimismo de los acreedores, y entonces ponerlos, además de mencionar cuáles son, ponerlos a disposición. No es que le va a traer el auto a la puerta del juzgado, si fuera un auto integrante del activo, sino que los tiene que enumerar y poner a disposición del juez, incluso puede también decir quién está como depositario de ellos, y luego cuando se dicte la sentencia de quiebra, bueno, precisamente allí el síndico se va a personar y va a hacer en el domicilio que corresponda un inventario. Si fuera un lugar sin tanta complejidad de bienes, etcétera, porque si no va a haber que nombrar a un escribano inventariador, pero si no lo va a poder hacer el síndico también. Y por ello es que este artículo 86 menciona el cumplimiento de estos recaudos, de poner a disposición del juez los bienes que sean pertinentes. Ahora, fíjense también que, y por eso lo menciono aquí, aunque eso se va a ver después en la bolilla 14, el tema de la conversión. Por eso se regula el tema de la conversión, por la posibilidad también de darle prevalecencia al concurso por sobre la quiebra. Entonces, en las quiebras, para las quiebras directas, ya sea a pedido del deudor o a pedido del acreedor, se da la posibilidad del deudor de pedir la conversión, que ya oportunamente se va a ver. Pero fíjense cómo todo forma parte de un sistema en donde lo querido y lo buscado en cuanto a solución concursal sea el concurso y no la quiebra. En cuanto al desistimiento, en realidad, y a mí me parece acertado, como dice el doctor Heredia, está mencionado en el artículo 87, que dice que el deudor no puede desistir de su petición de quiebra, salvo que demuestre antes de la primera publicación de dictos que el estado de cesación de pagos haya desaparecido. En la realidad el doctor Heredia dice que se trata más que nada de una retractación, ¿no? Como decir, bueno, a modo no de disculpas, porque no le tiene que pedir disculpas a nadie, pero figura a modo de retractarse, ¿no es cierto? De decir, bueno, en realidad no estaba en lo cierto, me apresuré, me retracto, y en realidad desapareció mi estado de cesación de pagos, y desisto del mismo, ¿sí? Se puede llegar hasta acompañar ahí mismo en esa quiebra esa conformidad o ese pago hecho al acreedor que haya sido, o acreedores que hayan sido denunciados dentro de la nómina, y con eso, bueno, bastará para que el juez lo tenga por cumplido, porque obviamente las costas las va a tener que abonar después posteriormente, pero bueno, es una facultad a modo de retractación que la ley menciona. Pero bueno, por eso también decimos que es solamente en esta posibilidad, ¿no es cierto?, en que sea antes de la primera publicación de dictos, porque si no, la realidad es que si no sería un fraude, un abuso permitido por la ley, y esto de que se publiquen edictos, y pueda desistir, y así in eternum, sin alguna sanción o algún tipo de penalidad por ello. Doctora, en el caso del Sí. desistimiento del que está hablando, si se hace uso del desistimiento, entonces, ¿qué queda? Sí. ¿Vuelve, digamos, al estado como estaban en el concurso antes? ¿O cuál es el efecto? No, porque si Cuando desiste, vos decís... Claro, ¿Quién cuando habla? hace Natalia, uso, ¿no? Sí.
Natalia, cuando hace uso del desistimiento. Sí. No, en ese caso, en realidad, ojo, porque yo ahí me estaba como adelantando, porque en realidad acá, al estar este desistimiento, ni siquiera debería, porque ni siquiera debería, no se publicaron edictos, o sea, ni siquiera tiene que pagar al acreedor que él haya denunciado, ¿me entienden? Yo ahí me fui hasta un poco más de la norma, porque incluso esos pagos, si después a él le decretan una quiebra indirecta, pueden ser pagos que sean hasta declarados inoponibles. Ojo con eso, porque, a ver, ya se vislumbra cuando un acreedor, cuando un deudor pide su propia quiebra y la desiste, bueno, algo está dejando ver, ¿no es cierto? Alguna situación, digamos, uno no va a presentar para eso, tratás de llegar a un acuerdo, haces alguna mediación, lo charlas entre abogados de cliente a cliente, o sea, no vas a llegar hasta el punto de pedir tu propia quiebra. La realidad es que, bueno, en ese caso es posible que en el interín, si hay algún acreedor que le pidió la quiebra, llegue hasta el dictado de la misma y con eso ya también por el 82 no va a poder este acreedor volver a peticionarla. ¿Se entiende? Porque si la quiebra ya fue declarada en otro pedido de quiebra por acreedor, ya ahí se le corta esta posibilidad. En definitiva, queda, digamos, como un antecedente, suponte, como un antecedente que quede dando vueltas, suponete que hizo 2 veces uso de esto. Bueno, es como una situación extraña porque ni siquiera se llegó a la publicación edictal, o sea, no hubo un conocimiento erga omnes de este estado, no deja de ser un antecedente. Y que obviamente puede ser también que, ya te digo, el resto de los acreedores sigan insistiendo con sus pedidos de quiebra, que logren una sentencia rápidamente y con eso queda desvirtuada toda posibilidad del deudor de seguir haciendo estas maniobras. Después vamos a ver la sentencia de quiebra. Ahora seguimos con esto para hilvanar la quiebra a pedido del deudor y a pedido de acreedor. En este caso, la quiebra a pedido de acreedor, en realidad, fíjense que cuáles van a, el artículo 125, acá es lo que hay que también tener en cuenta. Declarada la quiebra, todos los acreedores quedan sometidos a las disposiciones de esta ley y solo pueden ejercitar sus derechos sobre los bienes desapoderados en la forma prevista de la misma. Esto es lo que yo también les quería decir, por eso lo anoté acá, respecto del presupuesto legal que implica la sentencia de quiebra en relación a lo que es la presentación concursal. Porque acá precisamente dice declarada, es decir, de nuevo, una vez que está dictada, declarada la sentencia de quiebra, todos los acreedores quedan sometidos a la disposición de esta ley. La sentencia y no el pedido o la presentación es lo que va a marcar la habilitación de quienes van a poder participar, ¿sí? Y fíjense que el artículo 80, 81, 82, esto léanlo porque yo lo estoy haciendo a modo de paneo, si no, no vamos a llegar con todos estos artículos. Fíjense que dice acá, aunque esto en realidad, artículo 80, 81, 82, estos son también el artículo 80, 81, 82, perdón, porque esto tendría el 81, el 81
es el 81, si están tomando apunte, es para, a ver, esperen, porque quiero hablar de tantas cosas. No, está bien, perdón, estamos bien, lo dije bien. El presupuesto, ¿se acuerdan que hablábamos de presupuesto subjetivo y objetivo? El presupuesto objetivo en cuanto al estado de cesación de pagos y el subjetivo en cuanto a los sujetos que pueden. El artículo 81 dice que no pueden solicitar la quiebra el cónyuge, los ascendientes o descendientes del deudor, ni los cesionarios de sus créditos. En realidad acá hay, por una cuestión, va un poco más allá que el 45 en el caso de concurso preventivo, porque en el concurso preventivo hablaba que no podían formar parte de las mayorías, ¿no? O votar el acuerdo. El cónyuge, decía parientes dentro del 4º grado de consanguinidad y segundo de afinidad o adopción. Y respecto de los cesionarios, decía, dentro del año anterior a la presentación. Acá fíjense, dice ascendientes o descendientes sin tener en cuenta grados, y respecto de los cesionarios lo mismo. En realidad se dice que se tiende en la quiebra, que acá pesó más cuestiones de armonía familiar, si se quiere, armonía, respeto por la familia y por el sostén de los vínculos familiares, y entonces, en realidad, ninguno de estos parientes, ascendientes o descendientes pueden solicitar la quiebra. Por supuesto, además del cónyuge, y los cesionarios tampoco pone límite. No hace como el concurso que es dentro del año anterior a la presentación concursal. ¿Sí? ¿Qué pasa en cuanto a los presupuestos y requisitos? También que menciona el artículo 80 respecto de qué actividad va a tener que desplegar este acreedor. En realidad dice, todo acreedor cuyo crédito sea exigible, cualquiera sea su naturaleza y privilegio, puede peticionar la quiebra. Léanlo, este artículo 80, ténganlo presente. Fíjense que habla de exigibilidad. No confundir exigibilidad con liquidez, porque en realidad lo que está hablando con exigibilidad es que se encuentre vencido, ¿sí? Más allá de que sea líquido o ilíquido, porque acá puede ser una obligación de dar, de hacer, incluso puede ser hasta un pedido de quiebra, sostienen algunos autores, por una obligación de escriturar, y entonces no sería líquido si estamos a la definición de liquidez de un crédito. Entonces, en realidad, cuando habla el artículo 80 respecto de crédito exigible, es que esté vencido, es que no es que esté supeditado a un plazo, no es que tenga una condición a la cual esperar para agotar la exigibilidad de un crédito, sino que cuando se pide, el crédito tiene que ser exigible y ello demostrado. Porque también puede ser exigible ya, pero no estar en mora. No exige la ley, no dice exigible y encontrándose en mora el deudor. No lo dice. Habla de un crédito exigible, vencido, es decir, listo para poder reclamarse. Y también dice, si el crédito tiene privilegio especial, no es que no va a poder un privilegiado especial peticionar la quiebra de su deudor. Va a poder. Lo que pasa es que tiene que demostrar sumariamente que los bienes asiento de ese privilegio especial son insuficientes para cubrir ese crédito. Obviamente, dice, esta prueba no se exige si se trata de un crédito de causa laboral, por la protección especial que tienen los trabajadores, los acreedores trabajadores,
y porque además, como el asiento de los privilegios de los trabajadores son maquinarias y materias primas, generalmente tampoco son cuestiones de que al momento de una subasta tengan un valor suficiente como para poder hacer, digamos, agotar el crédito y su pago en su totalidad. Entonces también por estas cuestiones se autoriza a los laborales a no tener que demostrar esta insuficiencia del asiento, del bien asiento de ese privilegio. Entonces, vuelvan a ver esto de exigibilidad. ¿Y qué pasa? El artículo 79, el anterior, dice, bueno, acá también el 78, ¿no es cierto?, que acá no lo mencionamos, pero el 78 que dice, el estado de cesación de pagos debe ser demostrado por cualquier hecho que exteriorice que el deudor se encuentre imposibilitado. Esto es lo mismo que veíamos para el concurso preventivo. Cualquier hecho que demuestre esta imposibilidad de cumplir en tiempo y forma con las obligaciones. No va a ser necesaria la pluralidad de acreedores, eso tampoco me quería olvidar de mencionárselos. La pluralidad de acreedores no es necesaria ni para la petición, es decir, yo soy acreedora, no tengo que andar averiguando cuántos acreedores más hay de este deudor. Para nada, porque la petición la voy a hacer yo como acreedora. Después, si el juez estima que mi crédito está sumariamente probado, que sea exigible, verosímil, por supuesto, etcétera, va a dictar la sentencia de quiebra y vamos a tener que ir todos a verificar. Digo de nuevo, vamos a tener que ir todos a verificar. No porque yo haya pedido la quiebra, tengo una coronita y ya me quedo sentada esperando al reparto de los privilegios y del informe final. Para nada. Yo como acreedora que pedí la quiebra, también tengo que ir en su momento a verificar mi crédito. Entonces, la pluralidad de que acá la ley, el 78, es llano y directo. No es necesaria la pluralidad de acreedores. Esto porque algunos autores decían, bueno, no es necesaria para la petición, pero sí es necesaria para el momento de la verificación de créditos, para que el trámite pueda continuar. Pues tampoco es así. Si luego en la verificación no hay un solo acreedor verificado que resultó ser yo, bueno, perfecto, con eso va a bastar. No es que con eso ya me cierran el trámite o se dice que ya no es un proceso de tinte universal, no. O puede ser que haya habido varios acreedores, pero que uno solo quedó verificado. Por ejemplo, que yo, peticionante de la quiebra, no fui verificada y fue mi vecino verificado. Tuvo la suerte él de que lo verificaron. Bueno, con eso va a bastar. Ahora, si al momento de que culmina la verificación no hay acreedor alguno verificado, ni yo, ni mi vecino que verificó, ni nadie, ahí va a haber una conclusión del concurso por falta de acreedores. ¿Sí? Pero no es necesaria la pluralidad, ojo porque esto, bueno, cuando eran los multiple choice siempre aparecía, no es necesaria la pluralidad, ni para iniciar y pedir la quiebra, ni tampoco para continuar con el trámite. Entonces, y no me quiero... después de este 78, y acá es lo que mencionamos, el 78 dice que tiene que demostrar este acreedor el estado de cesación de pagos. ¿Y lo tiene que demostrar cómo? Bueno, demostrado por cualquier hecho que exteriorice que se encuentra imposibilitado. Esos hechos reveladores del estado de cesación de pagos surgen del artículo 79 en modo absolutamente ejemplificativo. No es un agotamiento, es una enumeración ejemplificativa que da una visión de cuáles son las posibilidades. Menciona la mora, menciona la venta a precio vil, es decir, estoy al cuello
tengo, no sé, tengo galería de arte y estoy vendiendo los Quinquela Martín a 50.000 pesos, cuando son obras que valen no sé cuánto, ¿no? Ya. Entonces, bueno, eso también es una demostración, es a modo ejemplificativo. Léanlo también el 79 y ténganlo en cuenta. El 80 que lo hemos visto, el artículo 81 también, y el artículo 82. Bien, el artículo 83 en cuanto a trámite dice que tiene que probar el acreedor sumariamente el crédito, ¿sí? ¿Qué es probar sumariamente? Bueno, tiene que acompañar, sí, por supuesto, la documental, en forma sumaria, en forma escueta, dando al juez la noción de la exigibilidad del crédito que le corresponde. Luego de esta demanda, cumplidos los artículos, el artículo 11 del inciso 1 al 7 y cumplido el 330 del Código Procesal Civil y Comercial, desde ya que por una cuestión de defensa de juicio y de garantías constitucionales, por el artículo 84 se da traslado al deudor para que, bueno, dice, invoque y pruebe cuanto estime conveniente a su derecho, ¿sí? Invoque y pruebe. En realidad también luego dice en el último párrafo, el 84, dice, no existe juicio de antequiebra. No existe juicio de antequiebra. ¿Qué implica esto? Que también esto de invocar y probar cuanto estime conveniente a su derecho es en forma sumaria. No es que va a poder hacer acá una amplitud probatoria desplegada en todas sus posibilidades. La verdad es que no. Lo que va a poder decir en este momento es que o que no se encuentra en estado de cesación de pagos, o que no resulta competente el juez pertinente, pero en realidad, al no existir un juicio de antequiebra, no es que hay una amplitud probatoria, que sí la va a tener cuando se dicte sentencia y cuando le quepan entonces la actividad recursiva propia de la ley concursal, que ya vamos a ver cómo se despliega eso y cuáles son los recursos que trae la ley para agraviarse respecto del dictado de una sentencia de quiebra. ¿Por qué les digo esto? Porque el artículo 84, chicos, no es que se le está comunicando la sentencia de quiebra, se le da traslado de la petición, de la demanda que hace el acreedor, donde el acreedor dice, se encuentra en el estado de cesación de pagos porque ahí están estos hechos reveladores del estado de cesación de pagos y porque pruebo sumariamente mi crédito de esta forma, ¿sí? Y que digo que mi crédito es exigible porque por esto, por la fecha certificada, etcétera, etcétera, etcétera. El deudor no existe juicio de antequiebra, tiene poca posibilidad, tiene defensa desde ya, pero no va a poder desplegarla en su totalidad la prueba pretendida, que sí lo va a hacer si es condenado en esta sentencia procesal de que el juez lo haya oído, el juez va a resolver, obviamente, y que va a admitir o rechazar el pedido de quiebra que le haga el acreedor. En el caso entonces que lo admita, entonces ahí sí tiene esta actividad recursiva propia de la normativa falencial. Sí, Jessica. Una pregunta. ¿Algo me querías decir? Sí, Sí. no sé si me escucha bien, que tengo el auricular. Al responder el deudor Ahí a sí. este traslado, ¿tiene que contestar con el formato de contestación de demanda del Código Procesal o es como, por ejemplo, el acreedor cuando iba a verificar que ni siquiera necesitaba patrocinio letrado? Sí, va a necesitarlo. Sí, perfectamente.
perfectamente va a precisar, por supuesto también de un letrado, y presentarse con todas las formalidades de la ley, como contestando una demanda, ¿no es cierto? Negando los hechos, o poniendo las defensas que corresponden. Mire, tengo Graciábil en la página correspondiente, si dice: las defensas que podrá oponer el deudor se limitan a incompetencia, recusación con causa, denuncia de concurso preventivo ante un crédito anterior a la presentación a este pedido de quiebra, petición de propia quiebra anterior, falta de legitimación del acreedor, falta de legitimación pasiva del deudor, es decir, puede decir: yo no soy el deudor que este acreedor está invocando, ¿sí? Que también puede decir el deudor: yo no soy sujeto concursable, no estoy dentro de los sujetos habilitados por la ley concursal para estar imbuido de un proceso concursal o falencial, o que no me cabe el estado de cesación de pagos, digo que es inexistente, ¿sí? Esas son las defensas que, esto está en Graciábil, página 211, que este deudor va a poder manifestar. O sea, Pero por eso lo vuelvo a decir. Perdón. Se asimila. Sí, decime. Como a la contestación de demanda, pero en un ejecutivo que tiene las defensas acotadas y no puede hacer no se puede ampliar mucho en la contestación, Exactamente, digamos. Exactamente. Claro, tal cual, tal cual. Porque la idea es también, con esto de que no exista juicio de antequiebra, y que ahora se lo menciona tanto, en algún momento, creo que fue bajo la ley 11.719, de añísimos años atrás, se permitía, y ¿qué se decía? Que muchas veces se usaba esto de modo de, claro, porque ¿qué pasa? Ustedes saben, tanto en un concurso como en una quiebra, son procesos atípicos porque la sentencia se dicta al inicio de todos estos procedimientos, ¿no es cierto? Y por eso también son sentencias de carácter ordenatorio, de carácter cautelar, de carácter informativo, de carácter constitutivo. Entonces, las críticas que se hacían a las leyes anteriores que permitían el juicio de antequiebra era que los trámites se demoraban muchísimo, porque entonces se hace a modo de un proceso ordinario donde yo demoro 6 años una sentencia de quiebra, ¿sí? Y evidentemente ese no es el fin buscado, sino que por supuesto después, a través de los recursos propios de la ley concursal, bueno, a través de ellos sí pueda desplegar esa defensa pretendida, pero no en este momento. ¿Por qué además? Porque la sentencia del artículo, la sentencia de quiebra, va a ser apelable, pero eso lo vamos a ver cuando vean apelación, no sé si lo tengo que dar yo o no, pero la propia ley dice: sin perjuicio del cumplimiento de las medidas de los artículos 177 a 199. ¿Y qué es esto? Bueno, precisamente son medidas de cuidado del patrimonio, porque hay un acreedor que está diciendo: ojo, acá yo veo un estado de cesación de pagos, yo tengo un crédito para reclamar. Hay medidas que la sentencia las hace urgentes. Entonces, la ley que dice: usted después defiéndase con los recursos, pero antes hay una sentencia. ¿Sí? Por supuesto, en un margen de razonabilidad y que el juez lo dé. Yo he visto en el trabajo profesional también sentencias de quiebra que han tardado 1 año y medio, ¿sí? Porque el juez citó al reconocimiento de firmas, etcétera, etcétera, y el tiempo se ha consumido, pero no es lo mismo que de tanto tiempo, ¿no es cierto? Bien, sigo, chicos. Acuérdense que después vamos a tener también ya son las 4, ya vamos a tener las clases de repaso en donde podemos volver sobre cualquiera de estos temas también. Quiebra indirecta. La quiebra indirecta, como decíamos, es por un fracaso está en el artículo 77, inciso 1,
y devienen de un concurso preventivo que fracasó. ¿Fracasó en qué? Fracasó en superar la crisis patrimonial que lo asediaba, dada por este corte en la cadena de pagos que implica la cesación. Entonces, ¿cuáles son los artículos que forman parte de las quiebras indirectas? En primer punto, vean que el artículo 77, inciso 1, no menciona el artículo 43. Y evidentemente, como más de uno de ustedes lo ha hecho en el parcial, mencionaron cuál es la consecuencia de hacer pública, de omitir hacer pública la propuesta de acuerdo del artículo 43. Entonces, este no está en el artículo 77 y nadie discute que la falta de hacer pública la propuesta de acuerdo, que no tiene que ser no tiene que ser de menos de 20 días antes de vencido el periodo de exclusividad, o sea, no menos de 20 días antes del periodo de exclusividad. Tiene que hacer pública la propuesta de acuerdo. Obviamente, la puede modificar, también ustedes, todos los que se lo hemos preguntado, lo dijeron bien, la puede modificar. ¿Cuántas veces? Puede modificarla todos los días, ¿sí? ¿Hasta cuándo la va a poder modificar? Hasta la audiencia informativa. La audiencia informativa que se celebra entre comillas porque no se celebra nunca en los juzgados, nunca va, porque además no tiene sanción la falta de realización de la misma. La audiencia informativa es 5 días antes del vencimiento del periodo de exclusividad. Hasta ese momento puedo modificar la propuesta de acuerdo, ¿sí? Es decir, yo venía todo un año diciendo que iba a pagar el 60% del capital quirografario, el 60% del capital, con un interés, pagaderas las cuotas al año de la homologación. Y eso lo dije por 3 meses. Y en la audiencia informativa, como vi que algunos me estaban apretando, digo, bueno, pago el 70% del capital. Y la modifiqué ese día y la hice pública. ¿Sí? Bien. Luego, no nos vamos a detener, chicos, porque si no ahí no llegamos más. La mayoría se vio y en los que haya que volver, ya se va a volver particularmente. El artículo 46, que sí lo menciona el artículo 77, que es la falta de mayorías en las conformidades a la propuesta de acuerdo. Y el artículo 47, falta de mayorías a las propuestas para privilegiados. Esto, acuérdense, que va a devenir la quiebra si se condicionó a ello, o sea, si se condicionó a la aprobación de los quirografarios, a la propuesta, si se condiciona a la propuesta de los quirografarios a la aceptación que hagan las propuestas para privilegiados, ¿sí? Entonces, estos dos casos del artículo 46 y 47, obviamente tener en cuenta que está también, en este caso, la posibilidad del Grand and Power del artículo 52, de aplicar esta fuerza del juez, en este caso de mayorías, y acá también lo tendrá que invocar en todo caso el letrado del deudor fallido, de hacer uso y ir guiando al juez para hacer uso de la opción del 52. Luego tenemos el 48, inciso 2, que es la falta de inscriptos en el registro de interesados en el salvataje, y el inciso 4, que es las conformidades también que luego se den al mismo, porque el 77 menciona el inciso 5 y no tiene nada que ver con eso. Fíjense el 48, acá lo tenemos, el inciso es el inciso 4, porque el inciso 5 habla de la audiencia informativa. Es en realidad el inciso 4 el que corresponde, cuando no estén dadas las conformidades que se requieren al registro que
que se haya abierto y a la propuesta hecha por un tercero o por el mismo deudor que se haya inscrito. Luego tenemos el artículo 51, quiebra por impugnación del acuerdo. El artículo 53, última parte, falta de depósito en el proceso de salvataje. El artículo 54 de incumplimiento en el pago de honorarios del síndico. Esto, chicos, en todo caso vamos a volver en alguna clase de repaso, si no se llega a entender muy bien. Léanlo el tema con pinzas y teniendo en cuenta diferentes opiniones, porque en realidad la doctrina acá está dividida en un 50 y 50. ¿Por qué? Porque en realidad, ¿qué dicen? ¿Qué dice la ley? Cuando se declara la conclusión del concurso, se toman y se ejecutan las medidas tendientes a su cumplimiento, se declara la conclusión y se regulan los honorarios del síndico. Los honorarios del síndico pueden ser reclamados a los 90, pueden ser pagos hasta los 90 días posteriores a la homologación, o con anterioridad si fuera el pago de alguna cuota concordataria con anterioridad a los 90 días de la homologación. Entonces, si se configura un incumplimiento en el pago de los honorarios del síndico, algunos acreedores, algunos doctrinarios, ¿qué dicen? Que en realidad es una quiebra directa. Si el síndico tiene que pedir la quiebra del deudor porque no le pagó dentro de los 90 días de la homologación del acuerdo, o antes, si correspondía porque se pagó antes de ese momento alguna cuota concordataria, tiene que pedir una quiebra directa al síndico. ¿Por qué? Porque su crédito es postconcursal, no es con causa o título anterior a la presentación concursal. Y entonces, al ser postconcursal, y por más que se trate del síndico, es una quiebra directa. Pero, Esto, profe, hay muchos autores que están en desacuerdo. Sí, perdón. Pero también no configura que esos honorarios se regularon en el acuerdo y configura un incumplimiento también del acuerdo, por eso será indirecto. Exactamente, exactamente. El otro 50% de la doctrina, por eso digo, dicen que en realidad es una quiebra indirecta por incumplimiento, porque además, por más que su crédito haya nacido con posterioridad a la presentación concursal, deviene, ¿sí? Deviene de este concurso preventivo que de algún modo está fallando en uno de sus vértices importantísimos, que es dar cumplimiento al pago de los honorarios del síndico, ¿sí? Y después tenemos el artículo 61, quiebra por nulidad del acuerdo, y el artículo 63, quiebra por incumplimiento del acuerdo. En realidad, en estos casos, y también para quienes se enrolen en el supuesto de que el 54 es una quiebra indirecta, decimos que el 54, el 61 y el 63 son quiebras indirectas por frustración del proceso concursal, ¿sí? Entonces, esto ya les digo, para este caso, son por frustración del acuerdo homologado, porque acá en la nulidad, en el incumplimiento del acuerdo y en el incumplimiento de los pagos, del pago de los honorarios del síndico, hay una frustración del acuerdo preventivo homologado. En estas tres situaciones y para el caso de que nos enrolemos en el 54 como quiebra indirecta. Y el resto de los casos
son frustración del proceso. Yo esto lo comento, chicos, no está dividido en la ley ni nada, lo comento porque muchas veces, esto sobre todo cuando era por escrito, se preguntaba cuáles son las quiebras indirectas por frustración del acuerdo y cuáles son quiebras indirectas por frustración del proceso. Entonces decimos que por frustración del acuerdo son estas tres últimas, 54, 61 y 63. ¿Sí? Bien. Ya les digo, yo estoy haciendo, este viernes van a ver con la doctora Cereijido lo que es extensión de quiebre, así que no va a dar el tiempo para mucho, pero sí vamos a tener clases de repaso. Estimo que recién ustedes estuvieron, bueno, hoy es miércoles, rindieron el viernes, no sé si ya han avanzado en la lectura de toda esta parte de la materia, pero bueno, va a dar a dudas, a inquietudes que puedan surgir y que para el momento del repaso tratar de tener claro. Luego, no hay que confundir lo que estamos viendo de las quiebras indirectas por frustración del acuerdo preventivo, que veíamos recién las tres últimas, con la quiebra pendiente de cumplimiento, estando pendiente de cumplimiento un acuerdo preventivo. En estos supuestos, ¿qué supuestos abarca? Cuando los acreedores van por un pasivo, ¿no es cierto?, el cual está sumergido también a un cumplimiento de acuerdo preventivo, pero que son acreedores posteriores a la presentación en concurso preventivo. Es decir, son acreedores entonces que no pueden pedir una quiebra indirecta, ¿sí? Sino que está en cumplimiento de una quiebra y hay un acreedor posterior a la presentación quien va a peticionarla. El juez competente es el mismo juez que intervino en el acuerdo homologado. El síndico es el mismo síndico que intervino en la etapa de cumplimiento del acuerdo. Y los efectos son los del artículo 62, inciso 6. Se va a abrir un nuevo periodo informativo, es decir, se va a verificar nuevamente y, según el inciso 7, los bienes tienen que ser liquidados sin más trámite, ¿sí? Y esta quiebra pendiente de cumplimiento del acuerdo está regulada en el artículo 64. En todos los casos en que se declare la quiebra estando pendiente de cumplimiento de un acuerdo, se aplican los incisos 6 y 7 del artículo 62. ¿Sí? Bien. Perdón, vaya para allá. Mi hijo, bueno, ¿qué va a hacer? Entonces lean este artículo 64. Bien. Va a dar para hablar en otra clase también específicamente de esta quiebra pendiente de cumplimiento, pero quería diferenciarla de los tres últimos casos. Después vamos al artículo 89 de la publicidad de la sentencia para cumplir con esta bolilla 13 en un paneo general, porque es larguísimo y que generalmente yo le dije a la doctora Cereijido, porque generalmente esta bolilla, no estoy hablando de extensión siempre se da aparte, pero lo que es hasta acá se da en dos clases, y ahora, bueno, según cronograma estaba metido todo junto y es bastante complicado. El artículo 89 habla de una amplia publicidad de la sentencia de quiebra, amplia, que acá el juez como director del proceso va a tener amplio margen, porque la idea es que, por supuesto, va a tener que ser conocida por la mayor cantidad de posibles acreedores que sean damnificados por este patrimonio cesante, y que entonces, bueno, puedan venir y concurrir a
a verificar. A diferencia del concurso preventivo, es el secretario del juzgado el que tiene que realizar y publicar los edictos correspondientes. Se van a publicar edictos, como siempre, en el diario de amplia circulación, en el boletín oficial, y también en otras jurisdicciones, y según la actividad desplegada industrial, comercial, empresarial que se tenga, y también obviamente en otras publicaciones de esas respectivas jurisdicciones donde el deudor tenga actividad comercial que pueda involucrar a más acreedores interesados. Acá hay un modelo de edicto, porque en su momento lo habíamos visto también para el concurso preventivo. Se presenta el juez civil y comercial del juzgado que se trate, hace saber la fecha en que se decretó la quiebra, se decretó, no se, ojo, porque precisamente, bueno, tendríamos que ir también al contenido de la sentencia. Vean el artículo 88 que habla de el contenido de la sentencia de quiebra, chicos, y en donde precisamente habla de la orden de publicación de edictos. El quit de la persona, acá se identifica de la forma más completa posible al deudor fallido. El síndico, qué clase va a ser, al igual que para la etapa de la apertura de concurso preventivo, acá lo mismo. El juez va a decir qué tipo de sindicatura le cabe, el mail, el contacto, el domicilio que tenga constituido, dónde va a recibir los pedidos de verificación, la casilla de correo, cuándo va a ser la presentación del informe individual y el general, y después también siempre se pone esta frase: se ordenó a la fallida y a los terceros que entreguen al síndico los bienes de aquel, como los libros de comercio, documentación contable. Se prohíbe hacer pagos al fallido, los que serán considerados ineficaces, y por ende ineficacia como inoponibilidad, inoponibles al resto de los acreedores, 88 inciso 5, y la cantidad de días que se ordena publicar. Entonces, bueno, este es el modelo de edictos que generalmente corresponde. En los procesos, sobre todo, donde se va a abrir nuevo periodo informativo, ¿sí? Porque en las quiebras indirectas, en algunos tipos de quiebra indirectas, en realidad por el artículo 200 y 202, pero eso ya se va a ver cuando se vea periodo informativo en los distintos tipos de quiebra, en realidad se estipula una verificación incidental y un recálculo de los créditos que va a tener que hacer y de los intereses que va a tener que hacer el síndico respecto de los créditos que fueron verificados. Pero bueno, chicos, yo quería hacer un paneo con esta clase, que tengan en cuenta los tipos de quiebra, las diferencias, cómo funciona el tema del presupuesto objetivo, según sea el apellido del deudor a modo de confesión, y la prueba sumaria del crédito y de los hechos reveladores que tiene que demostrar en caso de pedido por acreedor de la quiebra que se realice, los tipos de quiebras indirectas, el trámite, cómo va a ser ese traslado al deudor en caso de la quiebra que le pida su deudor. Y bueno, y les pido que vean también, y si no ya lo dejamos por la hora, digo también, para otra clase, si no la próxima clase de repaso que nos toque, podemos ir y ver primeramente el contenido de la sentencia de quiebra y desmenuzarla. Lo que pasa que el contenido de la sentencia de quiebra ya lo vamos a ver, no tienen que saber puntualmente cada uno de los incisos. Y después te doy, perdón, llega la hora del reclamo. Abajo del mueble. Y del de la cocina. Y entonces, del 88, y por eso no los quiero confundir hoy, la última parte habla también de un periodo informativo en caso de supuestos especiales,
pero no quiero confundir más allá de todo este análisis que hemos hecho, y cuando se avance en periodo informativo y en todos esos temas, volveremos con el comentario de la sentencia de quiebre, su contenido del artículo 88. ¿Sí? Espero, chicos, que, perdón, es mucha temática para una clase sola. Lo traje en PowerPoint como para ser un poco más ordenados. Los temas son largos, se suma todo lo que veían también en concursal. Les pido que vayan leyendo día a día la materia, que vayan avanzando con los artículos también día a día en su comprensión. No lo dejen para lo último, porque se les suma ahora también lo que es toda la parte de cambiario, y bueno, la verdad que se complejiza un poco más allá de nuestra actividad docente que podemos desplegar, se complejiza. Así que para cualquier duda, para lo que quieran, saben que nos encuentran, tienen los contactos, bienvenida cualquier pregunta, consejo o lo que fuera. ¿Sí? Profesor, Así tengo una que, pregunta. acá, perdón, había algo en... No, fui yo. Eso, Sí. si podía pasar el Power como archivo o se puede subir al campus o algo así. Y la segunda pregunta es, ¿hay alguna, usted o alguna de sus compañeras que quizás tenga digitalizado alguno de los libros que nombran? Porque en el material que nos suben para estudiar, además de las clases, son casi todas filminas. Y a mí particularmente en algunos temas me pasó que eran como títulos, y al no tener para repreguntar o la clase específica así en vivo, esos puntos me quedaron ahí como sin resolver, y particularmente yo no estoy cerca de la facultad como para ir a la biblioteca o algo así, y busqué en internet y no encontré ningún libro que se pueda basar. No, y que ni siquiera sé si están funcionando la biblioteca ahora con todo esto. Si les interesa, yo del tema este mío, puedo pasar el PowerPoint, y puedo, de estos artículos que vimos, del 77 al 88, dejar lo que es de Jungen Bass. Todo el comentario, porque hace un comentario como más exhaustivo que otros autores, porque son 2 tomos gordos a fondo. Entonces, si quieren, como por lo menos que puedan tener obviamente que entiendo más que estamos lectura, súper acotados de tiempo puedo y que sí no nos vamos a dejar poder leer ahora una obra de 80 tomos, pero por ahí de algunos temas que se pueda subir el No, capítulo, como hicieron en algunas bolillas, entonces uno sale de la filmina y tiene sí, otra referencia. perfecto. Sí, porque además las filminas a mí me gusta hacerlas medio escuetas, porque si no en clase es como que, no sé, es como que no, si no me distraigo leyendo la filmina. Entonces las hago como puntualizado para que haya un orden esquemático mío, de no estar yendo y viniendo, y para ustedes un seguimiento. Pero desde ya que, por supuesto que con eso, desde ya que hay que ahondar. Así que yo puedo también subir de Jungen Bass, que a mí me gusta muchísimo, es claro, es llano y profundo, ¿no? Y que ahonda en el tema, así que se los puedo dejar también. Hacemos así, lo voy a subir. Bueno, chicos, sí. Gracias. Porque estoy viendo el cronograma. Por ahí yo llegué medio tarde y lo había dicho primero, y yo estaba en el otro Zoom seguro. Mañana empieza Cambiario, como que ahora se mezcla. Mañana empieza Cambiario, empiezan en horarios de comisiones a las 15, 16:45 y a las 20. Bien. Las comisiones están divididas de Cambiario de la siguiente manera. A las 15 horas somos la doctora Carnero y yo. A las 16:45 está la doctora Valeria Guzmán y el doctor Sebastián Martínez, y la doctora Canti, que a veces también va a dar en ese horario, que es la adjunta. Y en el horario de las 20, el doctor Yerro y el doctor Mazzatele. El tema es que mañana con la doctora Carnero nos era imposible a alguna de las dos asistir, pero va a estar en el horario de las 15 la doctora Valeria Guzmán, que nos hace el favor de estar a las 15 mañana en Cambiario. Perfecto.
Así que nosotros ya en Cambiario nos vemos la próxima semana. Sí, bien. Bueno, chicos, no, mañana si se unen para cualquier Zoom de Cambiario, no, están ya publicados los Zooms de Cambiario en el campus, siempre y cuando se pueda rehabilitar toda esta situación que aconteció respecto de la caída del sistema, que no sabemos a qué obedeció, si no se publicará uno nuevo, como hicieron hoy por la misma vía que se han enterado hoy de este Zoom. No, pero ¿sí? la pregunta es, ¿para el Cambiario se respetan las comisiones que tenemos? Por ejemplo, nosotros que cursamos a las 15 concursal quiebras, ¿tenemos a las 15 Cambiario o podemos entrar a cualquiera de las clases de Cambiario? Con el tema de la lista y eso. No, en principio, a ver, yo no tengo problema si alguno alumno, no sé qué directivas dará Guillermo Garaguso en este contexto, yo no tengo problema si hay algún alumno que viene de otra comisión a este horario. En principio, se respetan las mismas comisiones, las de las 15, 16:45 y 20 horas. En principio se respetan los mismos. Así que bueno, éxitos mañana en el comienzo de esta nueva materia. Ya empieza, no temáis, tranquilos y bueno, estamos para los que necesiten y me comprometo a subir el PowerPoint y la parte de Junction Bass de esta clase que vimos hoy. Así que bueno, les agradezco a todos por estar, ya paso los presentes y la semana que viene nos estamos viendo. Un saludo grande para todos. Gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias. Gracias.